Buenos días, estamos grabando esto por la mañana y esto lo verán ustedes en otros momentos del día, pero vamos a empezar como ya casi viene siendo tradición, este dúo que parece que estamos unidos en la mortandad, pero yo como siempre seré un poco el que le pregunte, porque aquí el erudito es José Manuel y es el que nos va a indicar este año otras partes, digamos, curiosas de nuestro cementerio, y que luego la gente además sí viene agradeciéndonos, porque muchas veces han descubierto muchas cosas que no se sabían del cementerio y que incluso les repercutían a ellos y nos felicitaban por esta cuestión. Por lo tanto, José Manuel, tuya es la palabra, y yo en lo que pueda te diré si tengo que aumentar o decir algo, pero que eres tú el que tienes que darnos la versión más clara de lo que hoy vamos a hablar. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el cementerio, sobre todo por los ensanches y las ampliaciones que tuvieron lugar hasta finales del siglo XIX. Nos tenemos que situar primero a mediados de este siglo del XIX, que es cuando se funda este cementerio, quizá porque el anterior, el que estaba en el Pozondo, que se había fundado en 1807, se había quedado pequeño, y porque el otro ya quedaba demasiado cerca del casco urbano. Hay que tener en cuenta además que el siglo XIX tuvo muchísimas epidemias, y la mortandad era muy grande. Entonces se estableció en este lugar, a mediados del siglo XIX, este cementerio, frente a los Pozos de la Concepción y junto a la ermita del mismo nombre, en un lugar que en aquel entonces estaba más o menos a 1 kilómetro del casco urbano, que empezaba aproximadamente por la calle, un poco antes de la calle Paloma, de la actual calle Paloma. El cementerio comenzó bueno, pues con un tamaño que era grande para el tiempo, pero al poco se fue quedando pequeño. Nos encontramos ahora en el límite del cementerio original, en la que fue la esquina. Pero vemos que hubo otras necesidades, y así, por ejemplo, en 1879 se tomó en el ayuntamiento una decisión bajo la alcaldía de Valentín Ortiz de hacer un cementerio civil en Campo de Cristana, algo que en aquella época no era común. El acuerdo se tomó en una sesión ordinaria del ayuntamiento el 8 de diciembre de 1879, y dice la nota: aprobar la construcción del cementerio civil para evitar un conflicto entre autoridad civil y eclesiástica por negarse un moribundo a recibir los santos sacramentos. Debido a esto tuvo que hacerse el citado cementerio civil. Y entre 1883 y 1884 se sucedieron ampliaciones. En 1883 el ayuntamiento acordó que se preguntara a doña Teresa Guillén y don Francisco Lorente si estaban conformes en ceder el terreno que se necesitaba para el ensanche del cementerio. Parece que ambos propietarios estuvieron de acuerdo y en 1884 la corporación dio el visto bueno a, dice tal cual, la tasación hecha por el perito agrimensor del terreno que cede doña Teresa Guillén y don Francisco Lorente para el ensanche del cementerio público. Sin embargo, una de las principales ampliaciones tendría lugar en el año 1890. Continuamente estaban llegando a la corporación solicitudes de terreno en el cementerio, puesto que ya se estaba enterrando en este cementerio actual. Y era el ayuntamiento quien concedía esos terrenos para sepultura. Así, por ejemplo, en la sesión ordinaria del 14 de abril de 1890 se concedió terreno a Juan José Fernández Gallego, y en la extraordinaria del 30 de abril a Hilarión Escobar y Dominga Rubio Pérez, y otra más, el 12 de mayo, se concedió terreno a Gabino Ucendo. Parece que había además un problema de estancamiento de aguas en los alrededores de la ermita de la Concepción,
y posiblemente este estancamiento de aguas afectaba también al cementerio. Y así el ayuntamiento, en consecuencia, acordó ceder, dice tal cual, ceder a don Domingo Sánchez Sepúlveda 12 lemines de tierra en la orilla de la izquierda de la Concepción para que se mate el estancamiento de aguas, previo pago de 10 pesetas. Aquel año, 1890, el cementerio adquirió un protagonismo especial en la vida cristanense. Pocas veces, como entonces, se había sentido tan inminente la presencia de la muerte en forma de una epidemia, en este caso de cólera. Y pocas veces el cementerio se había vuelto tan necesario. En esta situación, el ayuntamiento, en una sesión ordinaria del 11 de agosto de 1890, decidió llevar a la Comisión de Cementerios la urgente necesidad de utilizar el nuevamente construido, y se requería adecuar el cementerio a las circunstancias del momento, pero también hacía falta personal adecuado que hiciera frente a la situación que se avecinaba. Por ello, la Junta de Sanidad local contemplaba entre sus medidas dos que atañían al cementerio. Una era contratar 2 sepultureros más, y la otra, urgir al ayuntamiento para que tuviese preparado el nuevo cementerio ante lo que pudiera venir. Entonces era el alcalde cristanense Francisco de Paula Bahillo. La puesta en marcha del cementerio no solo afectaba a su recinto, se requería además acondicionar el acceso, y por ello se acordó, dice tal cual, ceder a don Valentín Ortiz 1,5 cuartillo de tierra que atraviesa su propiedad en el paso del camino que se dirige de la carretera al cementerio de la Concepción. Y además seguía, como hemos visto antes, la concesión de terrenos para sepulturas. En aquella ocasión se concedieron sepulturas a perpetuidad a Jesús Ortiz López y a Leocadio Muñoz Ojicos, y posteriormente a Juliana Muñoz se le concedió a perpetuidad el terreno que ocupaba en el cementerio su hijo Joaquín Rubio. Pero volvamos a la epidemia de cólera de 1890. Fue una de las muchas que azotaron a España durante el siglo XIX. Pero esta estuvo entre las más, se puede considerar una de las más graves. Dentro del ayuntamiento era la Comisión de Sanidad, la Junta de Sanidad, la responsable de adoptar medidas adecuadas, y se establecieron de 2 tipos, sobre todo para frenar los posibles focos de infección. Una de las medidas tenían que ver con la higiene de los alimentos, de las aguas y con el control de basuras, y luego estaban otras que estaban destinadas a controlar el acceso de forasteros y de mercancías procedentes de otros pueblos. Entre las primeras estaban, por ejemplo, la limpieza diaria del matadero, desinfectándolo con cloruro de sal, y todos los días los desperdicios de la matanza. Encomendar al inspector de carnes que redoblara su celo en los reconocimientos de carnes y pescados que se vendían. Prohibir la venta de frutas y hortalizas que no estuvieran sazonadas y maduras, y siempre previo examen de la ciencia médica. Que se reconocieran todos los estancamientos de aguas y molinos aceiteros, extinguiéndolos previo soterramiento y desinfectándolos con cloruro. Ordenar la limpieza de zaurdas de ganado cerduno, dice tal cual. Prohibir la remoción y saca de basuras dentro de la localidad y recomendar el blanqueo general de habitaciones y fachadas, como de toda pared que tuviera acceso a la vida pública, así como la mayor limpieza y aseo en las casas y calles, regando estas por lo menos 2 veces a la semana. Entre las segundas medidas, las del control de forasteros, estaban, por ejemplo, encargar a los vecinos que en el caso de recibir a alguna persona procedente de Valencia o sus inmediaciones infestadas, diesen conocimiento a la alcaldía, porque parece que la epidemia venía de Valencia. También proceder a la detención y fumigación en la ermita de San Sebastián a cualquier viajero que llegase de Valencia, Játiva u otro punto de los epidemiados. Otro era habilitar un local de extramuros de la población como hospital de coléricos que pudiera convertirse en lazareto, en caso necesario, para atender a cualquier individuo de la población que fuera atacado por el mal o a cualquier forastero que llegase ya enfermo. También se extendían estas medidas a las mercancías procedentes de Valencia y que tenían que ser todas ellas desinfectadas. También se recomendaba a la policía que vigilara que no hubiese suciedad en la vía pública
y que se hiciesen inspecciones necesarias. Pero una de las medidas que se tomaron fue pedir al cura párroco que se procediese a la traída procesional del Santísimo Cristo de Villajos y de Nuestra Señora de la Santísima Virgen de Cristana, dedicándoles unas funciones de ruego para librar, dice tal cual, a sus hijos de tanto mal. José Manuel, has hablado sobre el tema de las rogativas y que la gente pidió. Fijaos lo que es la mentalidad del pueblo, que enseguida que hay un momento de dificultad, la gente se agarra a cualquier cosa. ¿Y cómo te puedes agarrar a una cosa espiritual cuando de por sí lo que pues es buscar el apoyo de aquello que tienes más cerca y que lo ves más palpable, como es el Cristo y la Virgen en nuestro caso, como le pasa a cualquier pueblo con sus patrones o con una devoción muy especial. Y veo que se pidió aquello. No es la primera vez que se han juntado el Cristo y la Virgen, y en el conocimiento de las personas que vivimos ahora, pues hemos tenido 2 o 3 ocasiones en las cuales han coincidido, porque se ha pedido que estuvieran presentes en momentos importantes, como fue pues lo de la JMJ. Por cierto, como ha muerto hace poco nuestro obispo, que fue el que afianzó mucho que se hiciera la celebración principal de la diócesis en la Sierra de Campo de Cristana. Y entonces en esa ocasión se trajo el Cristo y la Virgen. Una de las fotografías que apareció de don Antonio era hablando o haciendo la homilía delante del Cristo de Villajos. Quiero decirte que traer el Cristo y la Virgen siempre han sido la manera de agarrarse a una cuestión meramente espiritual. ¿Y qué era? Pues que además las rogativas que tenían, ¿qué sentido tenían? Tenían un sentido penitencial. Se hacían misas, se hacían rogativas y se hacían actos penitenciales con vistas a pedirle a Dios que parara aquella situación en este caso. En otros momentos ha sido que el Cristo y la Virgen han venido en plan de estar presentes en momentos importantes de la parroquia, y ya está. Ante esta situación, por supuesto, era lógico que una de las medidas más urgentes fuese la ampliación del cementerio. Mientras tanto, se siguió con la idea de trasladar a los patrones a la localidad de sus ermitas. Se aprobó designar, dice tal cual, a los señores regidores Manjabacas y Pizarro para la traída de las imágenes en esta tarde desde las ermitas a la entrada de la villa. Parece que a finales de mes la situación no parecía haber mejorado. En la sesión ordinaria del 25, el Ayuntamiento acordó pedir a la Junta de Sanidad, del 25 de agosto, pedir a la Junta de Sanidad un informe sobre la conveniencia de suspensión de la Feria del Cristo. O sea que ya empezábamos. Como ahora. Como ahora, igual, o sea que estamos igual. Y también se tomaron posteriormente, en septiembre, otras medidas como suspender las clases en la enseñanza. Igual, todo igual. Quemar las ropas de personas que hubiesen padecido cólera. Y, por supuesto, el Ayuntamiento se encargó de pagar a los propietarios todos los inventarios de ropas y de efectos que habían sido quemados. ¿Y eso fue? Esto fue en 1890. Que era cuando estaba todavía primera Marte. Sí, estaba todavía O sea pero que ahora veremos la imagen que es muy definitoria de este túmulo, que siempre lo hemos visto todas las personas de Cristana, muy oscuro, y daba la impresión de que sí que era antiguo. Se le decía el túmulo del conde, ¿no? No sé si ahí estará el conde o algo. Y entonces esta era la esquina que más o menos cortaba la primera parte del cementerio, ¿no? Sí, sí. Y por esta parte también. Sí, está. Entonces aquella parte, te corto esto por el sentido de que nos vayas diciendo que la otra ampliación ya fue aquella. Pues yo creo que sí, ¿no? Fue aquella. Sí, sí. Y yo es que lo que me preguntaba era que cómo puede ser que tengan esa, digamos, pinta de antiguo esas capillas, y parece que se hicieron después de la segunda ampliación. Se hicieron, claro, después. Ya.
que esa capilla, me preguntabas que en una ocasión, bueno, ahora ya no la enfocará la cámara, en una ocasión que estuvimos hablando, fue cuando resalté que es el único resucitado que existe en el cementerio, mientras todo está lleno de cruces, la única imagen del resucitado que es de esa capilla. Pues entonces pertenece ya a la segunda ampliación. Eso pertenece, sí, a la segunda. Ya, de acuerdo. Por fin, en el año 1891 se hace el ensanche, siendo alcalde Pudenciano Villajos, y se determina aprobar el reglamento plano de distribución artística de los 5.176 metros de perímetro que contiene el nuevo ensanche del cementerio municipal, y que dicho reglamento se remita a la superior aprobación de las autoridades civil y eclesiástica para su ejecución, porque todavía seguía siendo cementerio eclesiástico. Ya. O sea, que no había, por eso había lo de la petición del civil, claro, por aquellas personas que morían en circunstancias, claro, no muy electas, porque debe tener en cuenta de que antiguamente lo del tema de suicidarse era una cuestión muy fina en la cuestión de la Iglesia, y la Iglesia casi a los suicidios los consideraba dignos de no estar en el cementerio católico, y de hecho había una zona donde iban a parar estos muertos que se habían suicidado a sí mismos. El tema con los tiempos ya se ha suavizado, y como oía yo el otro día, no somos quien nosotros para juzgar si el suicidio es o no es, eso ya no es cuestión nuestra, ¿me entiendes? Por lo tanto ya eso se ha suavizado más y no hay problema con el tema. Muy bien, pues tenemos los nombres de los componentes de la comisión que llevó a cabo los trabajos de este ensanche, que fueron el alcalde Francisco de Paula Bahillo, el cura párroco licenciado Antonio Martínez, los concejales Manuel Cereceda y Gregorio Treviño, el facultativo municipal Enrique Alonso y los contribuyentes Tomás Bahillo Marañón, Juan Manuel Alarcón, Ramón Alfaraz y el vocal de Sanidad, que era Eduardo Pizarro, en aquel momento. Se acordó también que se expidiera el título administrativo de capellán del cementerio de esta villa al presbítero don José Beamuz Quevedo, que había sido nombrado por el obispo de la diócesis para este cargo, que sus restos están en la cripta, en la sepultura de los sacerdotes. Eso, de los sacerdotes, sí. Bueno, pues continuamos, porque también en aquellos tiempos hubo, como hoy, anuncios de remedios contra la epidemia, igual que en nuestros tiempos está ocurriendo. Se anunciaban los llamados salicilatos de bismuto y cerio de Vivas Pérez. Decía un anuncio que se publicó en un periódico, La Monarquía, decía que era un medicamento que había sido aprobado por la Real Academia de Medicina de Granada, y que era recetado por médicos de España y se había adoptado en hospitales y en la Marina, porque, resalto, curan inmediatamente, como ningún otro remedio, toda clase de vómitos y diarreas de los tísicos, de los viejos, de los niños, cólera, tifus, disenterías, vómitos de los niños y de las embarazadas, catarros y úlceras del estómago, digestiones difíciles y eructos fétidos. La caja grande costaba 3,50 pesetas y la pequeña 2. Pues era caro, para esos tiempos. Y estaba a la venta en las buenas farmacias. En Madrid, por ejemplo, se podía comprar en la calle Preciados, número 52. La epidemia acabó, como todo acaba. Era el momento de volver a la normalidad, de cerrar las heridas que se habían producido
y de dar gracias a los patronos de la villa por tal circunstancia. Así, el 9 de noviembre de 1890, el ayuntamiento decidió que, literalmente, el próximo sábado se cante un solemne Te Deum de gracias por la desaparición de la epidemia colérica, y el domingo una misa mayor con sermón, conduciéndose después a los santos patronos a las ermitas del Cristo de Villajos y Virgen de Cristana. Aquel sábado sería el día 15 de noviembre. Y ya también, pasada la epidemia, bueno, pues se acordó llevar a cabo muchas tareas que aún quedaban pendientes, especialmente reacondicionar los edificios y estancias que habían servido de lazareto. En agosto, una de las medidas que se habían tomado era dedicar estancias del santuario de la Virgen de Cristana a albergar personas que viniesen de fuera sospechosas de padecer la enfermedad. Y no fue la única ermita que se dedicó a este fin, como se ve en un acuerdo que tomó la sesión ordinaria del Ayuntamiento el día 17 de noviembre, en que se ordena, tal cual lo dice, blanquear la ermita de San Sebastián y la Concepción en que han existido enfermos y cadáveres de cólera, y que se gratifique al farmacéutico jefe de fumigaciones con 200 pesetas por los servicios prestados. No hubo, esta epidemia acabó, pero no hubo tranquilidad porque en el año 1896 se declaró una epidemia de gripe, que no fue tan grave como la que vendría en 1918. Pero bueno, vemos que más o menos cada 8 o 10 años solía venir una epidemia. Y nos vamos ahora al año 1927, porque hay una decisión del Ayuntamiento que nos parece interesante sobre el cementerio. Es el 7 de septiembre de este año. En la sesión del Ayuntamiento sale a reducir el cementerio en dos casos, por causas diferentes. Una por los pobres y otra por los ricos, porque, bueno, parece que incluso después de la muerte tienen que permanecer esas... ese es el problema. Respecto a los cadáveres pobres se dice: tener en cuenta el ofrecimiento hecho en instancia por don Adolfo García Casarrubios, encargándole el traslado de cadáveres pobres al cementerio en los casos que proceda. Y respecto a los panteones y las sepulturas de primera clase, se determina aprobar la distribución de zonas practicada en el cementerio por el maestro albañil don Felipe Ramírez, según el plano levantado al efecto, y autorizar para edificar panteones en las sepulturas de primera clase, abonando la diferencia con arreglo a tarifa. Esto fue en tiempo en que era secretario del Ayuntamiento Joaquín García González y el alcalde Eduardo Cueto. Y bueno, pues aquí acaban estas breves historias del cementerio, entrelazadas con la epidemia de cólera, a la que realmente en aquel momento el desarrollo de este cementerio estuvo tan unido. Entonces, el tema de los panteones, como has dicho, estamos ahora mismo dentro de 4 panteones aquí muy significativos en el pasillo central del cementerio, y incluso hay otro posterior. ¿Tú crees que estos panteones serían ya posteriores pero eran de la primera parte del cementerio, de la primera, ¿no? sí, pero que se hicieran después, claro, porque como has hablado algo de ahí de unas tasas y tal, para los ricos, porque claro, normalmente estos panteones eran de personas ricas. A cuento de esto os puedo contar una anécdota que yo en mi época, que estaba todavía de sacristán organista, fue el entierro, la única vez que se ha hecho quizá un entierro de noche aquí. Pues traían a una de las personas pudientes de nuestro pueblo, una mujer, no sé si era doña Piedad o no sé quién era. El caso es que era una persona pudiente y la traían de Valencia, y no querían llevarla a ningún otro sitio, nada más que fuera derecha al cementerio. ¿Qué pasó? Que se retrasó bastante la llegada del cadáver, que bueno, pues era pleno invierno, nevando a las 8 de la tarde. Si hubieras visto la escena dantesca que era todo este pasillo de los empleados con antorchas para que llegara a la caja, para llegar a este panteón que tenemos aquí detrás.
y quizá es de los recuerdos que tengo, porque además tuvimos que venir, yo me acuerdo que veníamos revestidos y se nos puso la sotana a don Gregorio y a mí llena de nieve porque estaba nevando, y estuvimos ahí cantando a las 8 de la tarde o 9 y de noche por todo el mundo, como se dice vulgarmente, ¿no? Fue de esas anécdotas que decíamos, bueno, y lo que hablabas, la diferencia de los pobres y los ricos, el tema que ha estado siempre presente, y que a los pobres pues los hacían de enterrar en una parte pobre total, con arena y con tierra, y sin embargo pues en esto también había mucha cuestión de querer representar mi estatus social a la hora de hacer mi sitio, mi sepultura y todas estas cosas. Lo hemos llevado siempre las personas con mucho interés de que se me vea que no me quedo corto en hacer. Sí. ¿Me entiendes? ¿O no lo ves así? Sí. Por eso. Y también con referencia a los panteones de las personas pudientes, de los ricos, digamos, los empleados de la casa, los trabajadores de la casa, hacían turnos la noche en que enterraban a alguna persona de la familia, se quedaban en el panteón para hacer guardia. Pero también había la cuestión de que estos mismos venían a hacer guardia la noche de los difuntos, o sea, la noche del 1 de noviembre al 2 se hacía guardia y venían las personas de la casa a hacer guardia ahí. ¿Qué ocurría? Que además estaba la picaresca de que se aprovechaba para pasar la noche, pues claro, normalmente en aquellos tiempos no había ni tanto cubata, ni tanto, se bebía vino. ¿Y qué se hacía? Beber el vino nuevo, porque ya estaba recién hecho, más o menos por esa fecha. Y claro, pues había ciertas alegrías y ciertas cosas. Era lo mismo que también durante ese día se estaba totalmente, el día se empezaba a tocar a las 3 de la tarde del día 1 de noviembre hasta las 3 de la tarde del día 1 o sea, del día 2, día de los difuntos, y eran de toque de vísperas a vísperas. ¿Qué pasaba? Que en ese día se estaba incluso toda la noche tocando a muerto, y se hacía un toque que se llamaba los dobles, eran toques especiales, que era en la época en que había campaneros en la parroquia, como era la familia de Fortu y de su padre, y bueno, pues subíamos los monaguillos, subíamos los sacristanes allí a tocar en este impas de tiempo, y claro, pues también era muy propio ese día probar el vino nuevo de la cooperativa de Arenales, porque es que tenían las uvas allí. Quiero decirte que son pequeños recuerdos que te quedan de todo lo que haya adosado en torno al tema de los difuntos, y es lo que yo he vivido. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la trayectoria de este año del tema de cementerios. Como siempre, el erudito, el preparado, porque todas esas cosas, no sé, como comprenderán ustedes, todos esos datos no se sacan en un día. Eso hay que ir tamizándolo poco a poco. Pues se lo agradecemos a José Manuel, como todos los años, y que sigamos, por lo menos, si nos va dejando la cuestión, sigamos viniendo y contando algunos cuentos más. Claro. Tenemos que agradecer, pues eso, a la gente de trabajadores del cementerio y toda la gente de las personas que tenemos a nuestra disposición cuando venimos aquí, y al ayuntamiento, pues porque también, a la hora de la verdad, esto es un local, digamos, un recinto donde el ayuntamiento pues se preocupa de que esté limpio y de que esté preparado, que eso es de alabar siempre. No es hacer la pelota, pero es casi. Esperemos que les haya gustado y que podamos tener alguna ocasión más.